Maluma. Blumen, el prodigio de la bachata, y tú lo sabes. Let's go. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Es Mi Son. La verdad es que estoy muy contenta y muy feliz porque el día de hoy tenemos un súper tema, y es que el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de esquizofrenia y vamos a hablar también sobre las personalidades múltiples. Y bueno, hoy me acompaña Gosman, hoy va a estar con nosotros porque él va a estar del lado del especialista en psicoterapia familiar, de pareja, hipnoterapeuta y acupuntor. ¿No es así, Miguel? Claro que sí, Dafne, muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar de estas dos enfermedades que son muy sonadas, pero normalmente la gente no sabe de qué tratan ni nada más qué es lo que ve en la televisión. Y bueno, aunque no sean tan comunes como otras que ya hemos hablado, sí afectan a muchas personas que por lo regular no saben a dónde acudir o qué pueden hacer, ya que son más tabú y a veces son consideradas mentiras en algunas familias. Claro, a veces es muy difícil identificar este tipo de personas, tenerlas enfrente o vivir con ellos, pero antes de empezar, mi querido Wolfman, vamos a recordarle a toda la gente que puede compartir esta transmisión. Vamos a recordarles que pueden escribir, hacer un comentario, pueden hacer preguntas, pueden interactuar con nosotros o simplemente pueden darle un like a la transmisión, ¿verdad? Claro, sobre todo en todas las dudas que tengan, y compártanlas, se puede en transmisión, en grupo, porque este tema, las personas, créanme que las personas que lo están viviendo, va a ser muy difícil que lo expresen directamente, que digan me está pasando esto, y tal vez ustedes tengan varios conocidos y no se los han dicho, tal vez no se los han dicho a nadie, pero que ustedes lo publiquen y ellos lo puedan ver, digamos, desde su anonimato de su razón, desde el anonimato de sus razones, les va a ayudar bastante. Claro, claro, y bueno, vamos ya a dar inicio a este tema, vamos ya, bueno, explicarles todo esto, porque la verdad uno luego llega a tener este tipo de familiares o simplemente eres tú el que tiene ese problema y no te habías dado cuenta. Entonces vamos ya a iniciar. De hecho es más común de lo que parece. Sí es más común y es difícil darte cuenta que necesitas ayuda. Tú solo te sientes mal y no sabes ni qué es lo que tienes ni qué es lo que pasa. Por eso vamos a empezar hablando con la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad que lo que más la característica son alucinaciones. Alucinaciones se refiere a algo que percibes sin que haya un objeto que lo genere, y pueden ser alucinaciones auditivas, alucinaciones olfativas, gustativas, táctiles, o las más comunes, o digamos más bien las más famosas, las visuales. Ver algo que no está ahí, oír a alguien que no está ahí, que no existe, y bueno, estas se generan dentro de tu cerebro, pero tú las percibes como si salieran del exterior, tal cual como si alguien te gritara, por ejemplo. Es típico cuando, o sea, una persona está en casa y de repente va con mamá y dice, mamá, ¿me hablaste? Y le dice, no, hija, yo no te hablé. Y dice, te escuché. ¿Eso puede ser inicio de la esquizofrenia? De hecho, muy buena pregunta. Es un síntoma relativamente común en los niños, el hecho de confundir lo que oyen. Y eso es algo que hace confundir a veces qué va a la esquizofrenia. Te voy a explicar. Hay una diferencia entre dos términos, se llaman ilusión y alucinación. La ilusión es cuando realmente hay algo, pero tu cerebro lo malinterpreta y lo entiende más diferente. Por ejemplo, algo que sucede mucho en los niños es que oyen un grito, pero su cerebro al estar acostumbrado a que es su mamá que les habla un grito de voz, y todavía no tener tanta interacción con tantas personas, su oído no está adaptado a tantos timbres, tantas voces,
lo interpreta como que es el grito de su mamá. Ujú. La alucinación es cuando realmente no hay ningún factor externo que lo haya confundido. Por ejemplo, puedes oír el grito del vecino que estaban hablando, algo Claro. muy común, sobre todo en nuestro país, con casas muy juntas Sí, sí, sí. y encimadas. Entonces, el niño puede confundir ese grito con el de sus familiares. En el caso diferente es que en la alucinación esos gritos no están, y poco a poco se van dando cuenta. ¿Por qué? Porque estas van careciendo, en el caso de la esquizofrenia, de un sentido lógico. No es como aquí simplemente me hablaste o tenía que hacer tal cosa. A veces puede ser incluso tu recordatorio mental de lo que debes de hacer. En este caso son alucinaciones donde no hay una, vamos a decir, coherencia con lo que está pasando. Claro, yo recuerdo mucho que había típicas que se hacían decir brujas o este tipo de cosas y decían, no, es que oyes fantasmas o es que te está hablando el muerto, cosas así, ¿no? Sí, de hecho, muchas de las, digamos, cosas que se consideran en la religión como tabú o en la brujería como seres de otra dimensión, con el tiempo se ha demostrado que en varios casos tienen que ver con enfermedades mentales. No me atrevo a decir en este caso que son todos. De hecho, los mismos científicos no afirman que sean todos casos, pero sí gran parte se ha comprobado que es a causa de esto, y que desgraciadamente por querer pensar simplemente en que tiene algo chamuco que los está persiguiendo, algo así, cuando estas personas no atienden a una consulta profesional, empiezan a empeorar los síntomas. Por ejemplo, el caso de la esquizofrenia, las alucinaciones al principio pueden ser pequeñas, como dices, de repente pasa que nada más oye un grito, ve algo raro, ¿no? Ve algo que se mueve y demás. Y estas van escalando, y es una gran diferencia entre una y otra cosa. Y también en los más practicados en esoterismo, los maestros también dicen lo mismo, que no todo viene de otra parte, que no todo lo que vemos son fantasmas y muchos se proyectan de nuestra mente. Ellos mismos lo dicen, y que hay una clara marca de una enfermedad como es la esquizofrenia, es progresiva, va aumentando los síntomas, aunque a veces pueda aparecer de golpe, aparece de golpe y la persona tiene las sensaciones fuertes. Los síntomas, si cuanto aparecen, van a seguir empeorando si no hay tratamiento. Claro, perdón. Claro, el punto aquí, bueno, la esquizofrenia yo creo ya nos queda claro, ya nos estamos como que adentrando bien al tema, pero yo quiero saber por qué se da esta enfermedad. Ok, la causa exacta hasta ahora científicamente sí que se desconoce. Hay varias hipótesis. Algunas se consideran teorías. La diferencia de esto es que algunas se ha comprobado que sí suceden, otras son hipótesis por que se ven ciertos factores, pero no se ha comprobado del todo. Sin embargo, aunque no están seguros si la causa es genética o algún daño durante el embarazo que tuvo la persona o por alguna sustancia demasiado consumida, hay algo que sí se sabe, que estas dan a una degeneración del cerebro. ¿Qué significa? Nuestro cerebro se divide en tres partes. La primera se llama tallo cerebral, la segunda sistema límbico y la tercera corteza. En formas simples, la primera hace todas las funciones de supervivencia. La segunda, todas las funciones emocionales, sentir, relacionarnos, tiene que ver con los sueños, tanto literales como metafórico en la palabra sueño. Y la de arriba es la que interpreta y entiende conscientemente lo que es nuestro exterior. Sabe, por ejemplo, que este micrófono es negro. ¿Qué sucede? Se ha encontrado que en las personas con esquizofrenia, la zona límbica da una señal exagerada o inhibida, incorrecta, hacia la corteza. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos sentimos, la persona se siente, por ejemplo, triste, y en vez de sentir tristeza, el cerebro manda una señal a la corteza en una parte, vamos a decirlo, auditiva, y como esa señal no es correcta para ello, hace un error. Como en una computadora, cuando un archivo no entra correctamente, no se abre correctamente, hay un virus, se pone una pantalla azul o se bloquea. Eso es lo que sucede, y entonces una señal que era de me siento triste, el cerebro lo interpretó como alguna palabra
diferente, porque son solamente corrientes eléctricas. Entonces, esto es lo que genera que sea progresivo, y a diferencia de, como mencionábamos, una persona que tal vez sí pueda ver otras esencias, algo muy claro está. Ellas recurrentemente da alguna respuesta a algo. En el caso de la esquizofrenia no. En el caso de las alucinaciones de esquizofrenia es claro que en vez de respuestas genera cada vez más preguntas las alucinaciones que está teniendo. Claro, y bueno, me imagino que es muy, muy difícil darte cuenta de este tipo de enfermedad, pero cuando ya la reconozco, cuando ya la vi, ¿o qué es el factor que me puede decir si ya necesitas una ayuda profesional? Ok, la primer problema, como dices, a veces es difícil descubrir que se tiene esta enfermedad, y es por una razón muy fuerte. Empieza en la infancia, y como los niños acostumbran, es decir, que ven cosas imaginarias, amigos imaginarios, o por ejemplo es algo muy común en los niños que dicen, miren, hay un elefante rosa, y para ellos el que no lo ve es un tonto. O sea, quien no sigue el juego de su imaginación está mal. Claro. Entonces, quien realmente está recibiendo estas alucinaciones, muchas veces es difícil que lo distingan. Pero cuando hay un síntoma, normalmente se encuentra cuando la persona ya está muy estresada, se queja de que oye voces, está asustada, piensa que puede haber espíritus en su casa y todo lo demás. Entonces, en ese momento, si no tiene cerca alguna respuesta, es importante que acuda a un profesional que lo oriente, porque esto no es algo que en el caso de esquizofrenia sea fácil resolver solo. ¿Por qué? Porque en el caso de la esquizofrenia estamos jugando con dos mundos. Un mundo exterior, digamos, la realidad colectiva que percibes, y la realidad individual que tienes como persona, se mezcla con las realidades ficticias que ocurren por un fallo en tu cerebro, que te da otra realidad con la que convives y se vuelve parte de ti. Pero es difícil al principio delimitar hasta dónde existe una, hasta dónde existe la otra, y qué riesgos puede haber si, a cuál le haces caso. Claro, y bueno, tú mencionas el niño que empieza con sus amigos imaginarios. Yo como papá, si veo que mi hijo tiene amigos imaginarios, ¿ya está cayendo en la esquizofrenia? No, y esa es una pregunta muy curiosa, porque sí hay casos donde creen eso. O sea, también es sano a los niños tener amigos imaginarios, pero lo importante con ellos es que entiendan que un amigo imaginario es imaginario. Al momento del niño creer que es real, ya nos está dando datos de algo importante, no necesariamente de esquizofrenia. Puede ser signos de síntomas que tiene, y algunos comentan que puede ser también otra realidad que sí se percibe, porque por ejemplo, dicen, conocen a un amigo imaginario, hay muchas historias donde la descripción del amigo imaginario y su nombre coincide con algo de los papás. Por ejemplo, es muy común el de que él ve un hermano y él sabe que tiene un hermano, y lo que describe son los datos correctos del nombre que le iban a dar a un hermano que murió antes de nacer, que iba a ser mayor a él. Entonces ese tipo de cosas suceden. Es importante escucharlo, entenderlo, preguntarle quién es, qué es, y ver si lo que está pasando es seguro o no, porque incluso, ya vamos a otra cosa, sea real o no sea real, sea etéreo o sea imaginario, si ese niño lo que está viendo le ayuda a mejorar, le está ayudando a relacionarse con sus amigos y eso, no es algo malo. Incluso si lo genera su cerebro, puede ser una forma de respuesta que le ayude. Pero si lo está enfermando, le está evitando entender lo que está pasando, o este ente, este amigo que está viendo, lo está atacando, porque hay también muchas historias de que se consideran amigos imaginarios, pero el amigo imaginario quiere violentar al niño, o sea, le quiere pegar o le quiere hacer daño. Todo eso es un signo importante, donde en resumen diríamos, sería escuchar al niño y ver qué efecto le está causando al niño el amigo imaginario, y qué tan consciente es de la realidad de este amigo. Claro, o sea, ahora imaginemos que yo soy, bueno, ya olvidando el niño con su amigo imaginario, retomando el tema de la esquizofrenia, yo soy una persona que tiene esquizofrenia, ¿no? Bueno, no ahorita, tal vez, ¿no? Puede ser, no lo sé. tal vez sí, no lo sé, ¿no? No, y si tengo personas cercanas, ¿qué tanto daño les puedo yo causar a esa gente? Esta es una pregunta difícil, porque el daño que haces externo puede ser muchísimo, puede ser muy poco. El daño máximo en esta enfermedad como en la otra
bueno, en el caso del exterior, todo lo que haces para empezar estresa a las personas alrededor. ¿Por qué? Porque no son capaces de conocer tu realidad, más allá de lo que les digas. No saben lo que oyes, no saben lo que sientes, no saben por qué estás pasando. De hecho, si una persona no ha sentido estos síntomas, muy difícilmente se va a imaginar por lo que estás pasando, porque no es lo mismo y ellos piensan que es igual a la voz de su conciencia que les dice no toques eso porque te vas a quemar. Y creen que es lo mismo cuando no sucede igual, la sensación es completamente diferente. Entonces, primero es el estrés que le va a causar al no poder ayudarte. Después, dependiendo del ámbito donde te encuentres, estas personas pueden tratar de ayudarte o empeorar la situación, porque muchos van a tomarlo como algo agresivo, como una mentira, como demás, lo cual va a ser cada vez más complicado y más grotesco el sistema familiar que están viviendo. Entonces el daño es general, tanto anímico como físico. Incluso durante alguna crisis puedes llegar a hacer acciones que no habían hecho, como atacar a una persona con algún arma, o pueden llegar a acusar a una persona inocente de algún otro evento, por ejemplo, acusarlo de haber hecho algo, cometer algún crimen a partir de una alucinación que ellos vieron. Entonces, incluso puede generar problemas, en el caso de los niños, con sus papás, al él recordar que su papá le dijo algo y que su mamá le dijo otra cosa, y esto los confronta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muy común en los niños, las peleas de familia es muy común de que, no, porque yo le dije que sí lo lavara, yo le dije que no lo lavara. Entonces, si el niño también está teniendo alucinaciones cambiadas, va a decir que ambos le dijeron que no y va a ser más problema. Claro, y bueno, ya lo detecté, yo lo tengo, ya lo sabe mi familia, ya sé los problemas que le puedo generar. Miren de lo que se entera uno. No es cierto. Y bueno, ¿cómo puedo evitar afectar mi vida personal? O sea, ¿cómo puedo hacerle para que ya lo detecté, Okay. ya lo viví, mi familia lo sabe? ¿Qué puedo hacer yo para que ya no afecte mi entorno? Bien. Mira, el caso de la esquizofrenia es un aspecto donde sí se tiene que controlar la química del cerebro. Hasta ahora, 2 terapias, hay varias terapias que han demostrado ser efectivas. En el lado químico ha demostrado ser efectivo tanto la farmacología, aunque sí es difícil porque tienen que probar varios medicamentos hasta ver cuál es el que le ayuda a esta persona, porque puede ser diferente parte del cerebro la afectada. Claro. Y la acupuntura, que es más segura debido a que lo que hace es regular esta situación nerviosa. De hecho, finalmente, la esquizofrenia podría considerarse como neuropatía. Para quien no sabe lo que es neuropatía, si han tenido algún familiar diabético y que siente calambres o quemazón en los pies, aunque no está recibiéndolo, una persona que tiene migraña, que siente el dolor de pronto, aunque no hay nada que le esté causando el dolor físico, o por ejemplo quienes han tenido una cirugía, alguna sutura, saben que en esa zona se empiezan a sentir a veces toques o demás, incluso en las fracturas, cuando hay frío después de mucho tiempo la fractura se siente dolor, aunque no estás viendo la laceración. La única diferencia es que en vez de ser en la parte externa del cuerpo es directamente en el cerebro. Y la acupuntura ha demostrado ser muy efectiva con todo tipo de neuropatías, ya que regula la actividad nerviosa. Y la otra parte es que necesitan terapia psicológica. ¿Por qué? Porque hay un detalle: la esquizofrenia, aunque tiene un factor biológico, va empeorando con las emociones de manera cíclica. Si tú oyes voces que no están ahí, te vas a estresar. Claro. Pero el estrés, al generar más actividad en tu cerebro racional, las va a hacer más fuertes y va a ir en un proceso donde va a ir creciendo. Los síntomas van a aumentar la causa. Entonces, es importante que se enseñe a esta persona cómo vivir con ello, cómo controlar sus emociones. Y hay otro factor importante: las alucinaciones de las personas con esquizofrenia tienden a demostrar alguna necesidad o algo que la persona desea que no ha cumplido. Por ejemplo, hay un libro, si para los interesados se los recomiendo mucho, se llama La realización simbólica y diario de una esquizofrénica.
Ahí nos muestra una terapia basada en psicoanálisis, donde entiende que las alucinaciones de esta chica, cuando empezó a tener una niña, que veía como si ella fuera una aguja chiquitita y se va haciendo todo el mundo grande como una piedra gigante, era porque estaba sintiendo ese vacío en su mundo, y esa pequeñez no estaba diciendo la infravaloración que estaba teniendo hacia sí misma, debido a que toda su historia, bueno, no tenía su familia no le demostraba aprecio. Entonces el especialista en psicoterapia es capaz de acuerdo a las alucinaciones, interpretar qué le están pidiendo esa parte del cerebro a la persona. Haz de cuenta como cuando leen sueños. Claro. Y eso ya ayuda a que poco a poco la persona vaya viendo qué es lo que le falta y qué tiene que cambiar en su vida. Ok, la verdad es que todo esto de la esquizofrenia sí tiene puntos asertivos para toda esta gente que la llega a padecer, y les vamos a ir hablando un poco más sobre este tema, pero vamos a ver una recomendación y volvemos con más. ¡Entérate! Usar una copa menstrual reduce la posibilidad de padecer miomas, te da comodidad para tu piel y tu cuerpo. Usar una copa menstrual te hará ahorrar miles de pesos, ya que dura más de 7 años, te ayudará a evitar derrames. Usar una copa menstrual favorece el cuidado del medio ambiente porque ahorras más de 1000 compresas sanitarias, porque solo se debe hervir. Además te ayudará a conocerte mejor. Contiene 3 certificados de calidad entregados por vía electrónica. Pide tu copa menstrual por medio de Edmison, precios especiales. ¡Entérate! ¿Qué tal? Ya regresamos y bueno, llega esta partecita de los saludos, toda la gente que ya está empezando a comentar, la verdad es que me da mucho gusto que comenten, pidan opinión, hagan sus preguntas, sigan compartiendo esta transmisión y vamos a empezar con los saludos, mi Godman. Sí, bueno, por esta parte le mando saludos a Dab Dibujo. Hola, ya también nos está saludando. Qué bueno que hubo oportunidad de que viera este tema. Ya nos manda un like Adi López. Espero que te ayude mucho. Igual a Jen Roja, un fuerte abrazo y espero que les ayude mucho, ya que, bueno, son colegas en esto de la medicina y ustedes saben, al igual que yo, qué se siente este tipo de enfermedades y qué puede causar en las personas. Así es, y bueno, yo tengo saludo para Barán. Tenemos a Sergio Antonio Lara, besote que nos estás viendo. También tenemos a Alfat Alam, Jesús Choperena, un besote que también nos está viendo. Luciano Valdés, Mauricio González y Jonathan Sustaín. Nos ha de estar viendo desde ese lugar donde él se fue, ya ves que anda de por aquí, por allá y por todos lados. Viajando. Viajando. Creo que en Cancún. Sí, ¿verdad? Está en Cancún. Bueno, un besote Cancún. hasta Cancún, él que le encanta estar de viaje. Y bueno, cuéntame otra recomendación. Bueno, como ya les mencioné, la acupuntura es muy efectiva con estas enfermedades y cualquier otro tipo de neuropatía. Recuerden comunicarse, es mi son, soy acupunturista, licenciado por la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec. Y bueno, tratamos todo tipo de enfermedades fisiológicas, enfermedades como hipertensión, como diabetes, neuropatías, ya sea por una cirugía, por este tipo de enfermedades mentales, por situaciones como migraña, todas las que mencionamos, y hay una mejoría bastante marcada. Entonces, si tienen alguna familiar, alguna persona cercana que sufre de alguno de estos problemas, invítenlo, incluso no necesitan decirle que fue porque creen que tiene estos problemas. Así es, y bueno, yo te invito a seguir comentando, sigue saludando, sigue nos mandando reacciones y todas sus preguntas. Así es, y bueno, vamos a seguir con este tema. Bueno, vamos a continuar ahora con el trastorno de personalidad múltiple y yo quiero saber ¿qué es esto? Un trastorno
muy interesante cuando entras mucho en su estudio, pero que es muy complicado para la sociedad médica. ¿Por qué? Porque siguen en pelea toda la sociedad médica entre quien dice que existe y quien dice que no, aunque ya está comprobado que hay cambios realmente en la persona que generan. El trastorno de identidad disociativa, coloquialmente conocido como como personalidad múltiple, se ha vuelto muy famoso porque suelen usarlo como recursos en películas, en series y demás, pero realmente no es como se pinta, no se parece nada. En digamos, fines de cineastas, normalmente lo que hacen es hacer un personaje opuesto al natural para que haga, podemos decirlo, para que se vuelva un criminal y un héroe a la vez. Y la verdad es que es muy diferente. De hecho, mucha gente con trastorno de identidad disociativa al principio lo piensa como que así funciona todas las personas, es una forma normal de pensar, cuando eso en un grado bajo, y ahorita más adelante vamos a explicar por qué. El trastorno de identidad múltiple o identidad disociativa es una parte, bueno, es digamos, una condición donde el cerebro tiene más de una forma de pensar, pero no es como digan, quiero comer y se me antoja, pero estoy a dieta. No se parece en nada. Vamos a decir el ejemplo del pastel. ¿Qué va a pasar? Una personalidad, una de esas mentes, va a querer el pastel porque le encanta lo dulce y demás, pero a otra, por ejemplo, no le gusta el pastel o le parecen cosas de niños. Y diferencias de ese tipo que ya no van a simplemente moral, no es la voz de la conciencia, no es el Pepe Grillo. Incluso puede que haya más personalidades y se discrepen, por ejemplo, entre, y vamos a dar un ejemplo más visible, uno está enamorada de A, otro está enamorado de B y otro de C. Incluso se ha descubierto que la sexualidad de estas personas, de cada personalidad, puede variar mucho, tanto en su identificación hacia sí mismo como en su orientación sexual. Entonces, cada una tiene un esquema de forma de pensar, de forma de opinar, de forma de sentir. Siente y piensa diferente por razones diferentes. En casos desarrollados, incluso cada uno decide tener cierta edad o cierto género, ciertas habilidades y demás. Como si, la forma en que lo podrían imaginar, hagan de cuenta que tienen una mesa de conferencia y cada uno da su opinión, algunos están de acuerdo, otros no, por X, por Y, a veces se somete a votación, a veces uno quiere ser dictador. Así es realmente cómo ocurre cuando una persona tiene personalidad múltiple. Y hay algo curioso aquí, que las hace más difíciles para ella saber que lo tienen, porque están conscientes que sus pensamientos son suyos, y es una diferencia importante con la esquizofrenia, que más adelante vamos a tratar. La sensación que ellos tienen es que sus pensamientos saben que son suyos, pero no los sienten suyos al mismo tiempo. Claro, es como, por ejemplo, yo me gusta ponerme siempre de ejemplo, ¿no? Yo tengo todas las enfermedades del mundo. Y bueno, es como si hubiera una Dafne que le gustan los hombres, así lo entiendo. Y luego otra Dafne que le gustan las mujeres, puede ser. Es posible. Puede haber otra Dafne que le gusta ser niña y otra Dafne que a lo mejor es muy adulta, ¿no? Pero yo estoy consciente que tengo esas 4 personalidades. Sí, puede ser, y pueden las diferencias ser más variadas, por así decirlo. Y bueno, si yo estoy enferma, ¿cómo descubro que estoy enferma? ¿Cómo me doy cuenta que eso de esas 4 Dafnes no es normal? Algo primero, y esto tal vez choque con cómo lo consideran algunos, pero el trastorno de identidad disociativa se genera por una condición y se presenta como una condición, no propiamente enfermedad. ¿A qué me refiero? El trastorno de identidad disociativa se genera porque una persona se describen como alto grado de hipnotismo y sugestibilidad. ¿Esto qué significa? Que su cerebro es fácilmente moldeable. Hay un examen para ambos que invito a la audiencia a hacerlo, si gustan, terminando para que no se pierda nada, donde abren las manos, una a cada lado, cierran los ojos e imaginan que tienen una esfera de energía aquí al centro.
y esa esfera va atrayendo magnéticamente sus manos. A cualquiera va a atraerlo poco a poco, pero una persona regular puede tardar 1 hasta 10 minutos en que cause efecto. Una persona con alto grado no ha terminado el minuto y ya tiene las manos aquí. ¿Por qué? Porque su cerebro es fácilmente adaptable. Relativamente. ¿Por qué? Porque cambia fácilmente, pero no se sabe adaptar. Claro. O sea, lo que nosotros aprendemos poco a poco con el tiempo a ya no llorar tanto, ya no querer tanto, a ser más fuerte ante ciertos eventos, la persona con esto su cerebro usa atajos. Estos atajos hacen que si la persona esté en un problema, algo que no sabe, vamos a decir un ejemplo muy simple, no sabe socializar. Claro. Y le cuesta mucho. La adaptación que va a hacer la persona, el cerebro, en vez de hablar de vez en cuando con esas personas y poco a poco irse relacionando, hace un quiebre y hace otra personalidad muy sociable, muy anímica, la cual puede discrepar mucho con la forma de ser del otro, porque el otro puede seguirle teniendo pánico a hablar con otra persona, pero puede ser incluso narcisista y sentirse más seguro de que le hablen y de ser la estrella del pastel. Entonces, esto, en esta forma que te estoy hablando, muchos dirían, ¿eso qué tiene de malo? Y a mí me gustaría porque me haría la vida más fácil. Y al principio, en el caso de las que evolucionan lentamente, porque a veces son súbitas, y que la persona está consciente de esas personalidades, porque también hay casos donde en realidad la persona no las conoce, sino que pierde la conciencia y ellas toman poder. En casos donde ocurre, como les digo, que esas se pueden hablar entre sí dentro de tu casa y las escuchas, pueden ser una herramienta, pueden ayudar a la persona a que en dado momento cosas que no sepa resolver, con ella las pueda resolver, siempre y cuando no cause un síntoma que es por el que es más famoso, pérdida de memoria de la otra persona. Y el que no haya pérdida de la memoria no significa que no la tenga, eso sí es algo muy importante. Entonces, cuando al contrario, como decíamos en la esquizofrenia, estas alucinaciones están haciendo daño a la persona, en el caso de estas personalidades están volviendo agresivas, se están volviendo dañinas para el individuo, o están haciendo cada cosas lacerantes, entonces es una enfermedad. Cuando está haciendo que pierda la noción de lo que ocurrió, pierda la memoria, están haciendo daño y es una enfermedad. Entonces la personalidad múltiple en muchas personas, de hecho, se muestra como una herramienta para desarrollarse, ya sea en áreas de la ciencia o en áreas de las artes, porque al tener cada uno diferente interpretación de las cosas, vamos a decirlo así, como en una mesa de debate de nuevo, ponen un tema y al cada uno verlo de manera diferente, esa persona ya sabe los diferentes puntos de cómo se puede ver, muy diferente a una persona normal que la empatía es difícil, ponerse en los zapatos del otro, ya para ella no significa ponerse en el lugar del otro, significa qué haría yo si me pasara esto, en lugar de qué le está viviendo y qué está sintiendo. A estas personas les es mucho más fácil ser en sentir lo que sienten los demás, porque sienten varias cosas, sienten varias formas de ser. Claro, oye, por ejemplo, ahorita mencionabas que llegan a tener una pérdida de memoria, es decir, una de mis personalidades puede guardarme secretos o puede hacer algo que otra personalidad ya no recuerde que lo hicieron. Llega pues, la gente y te dice, oye, es que, por ejemplo yo, ¿no? Porque me pongo de ejemplo, oye, Dafne, tendiste la ropa al revés, y yo digo, es que ni siquiera la ve, ¿no? Y resulta que la otra personalidad lo hizo, ¿sí se puede o cómo? Sí, y de hecho esta es una de las síntomas más allá de los que mencioné, ya los demás son muy variables, es por lo cual el estudio se ha dificultado. Por ejemplo, algo cuando sucede esto es muy recomendable si a una persona le pasa hacer un diario, lo que recuerda que pasó y tratar de escribir ahí que convenza a las demás personalidades que lo escriban. Y se va a ver que incluso entre una y otra personalidad hay cambios en la caligrafía. Incluso puede ser que una escriba tembloroso como un niño y grande y la otra manuscrita muy gariboleada y muy bonita, para que sepa qué pasó con cada una de ellas. Y sí, algunas pueden ser conscientes de otras y pueden interactuar, pero como dices, unas puedes guardar secretos y eso es muy peligroso, significa que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque te está haciendo daño. Sin embargo, las personas con esta va como un truco, si lo tienen y les sirve, pueden hacerlo intencionalmente. De hecho, todas las funciones que generan estas personalidades, la personalidad líder, la jefe, la original,
puede también hacerlo con intención, pero para esto sí necesita que lo guíe un terapeuta para que le enseñe cómo hacerlo, porque todo esto lo puede hacer y así también protegerse y hacer que estas personalidades trabajen con él y no contra él. Por ejemplo, lo que tú dices, oye, está la ropa al revés, y tú te acuerdas porque necesitas tener al derecho. Bueno, esta personalidad te está ayudando. Y también sucede a veces donde está en peligro y dice, no, y está distraído y siente, no cruces la calle, no hagas por qué, y pasa volando una moto, Claro. que no viste conscientemente, pero tus sentidos siguen despiertos. Entonces tus sentidos pueden hacer que otra parte de tu mente lo note Ujú. y te protege. Claro. Entonces sí puede suceder y puede incluso haber gente que esté consciente y recuerde lo que hace cada una, pero se da cuenta que no es el mismo porque los sentimientos son diferentes, las intenciones son diferentes y, por ejemplo, vamos a decirlo así, que está esta persona, una personalidad que es muy tímida Claro. y no le gusta atacar, pelear, y la otra es muy salvaje, muy violenta. Entonces está en peligro, vamos a decir, lo que es un niño y lo están bulleando y lo van a golpear. Y sale la otra muy sádica y golpea y deja en el suelo a los otros niños y lo disfruta y tal vez hasta se ría y les escupa. Algo que nunca haría el otro porque está en contra de la violencia, es muy pacifista. Y de hecho, este es uno de los primeros signos que se nota. Dato curioso. Muchas personas, los primeros signos que se notan de niños es que son lapsos donde empiezan explosiones de violencia y no lo recuerdan. Incluso después de que pasó, la persona no lo recuerda. Y otras dicen perdón porque pasó, pero la persona no sabe de qué están hablando. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace rato, su cerebro tiene una capacidad de cambio tan rápida que cuando se empezó a enfrentar a eventos de riesgo, de daño, y no estaba siendo capaz para fortalecerse al momento, su cerebro lo cambia y dice, quítate de aquí, y actúa el puro instinto, y empieza, el instinto es el que defiende a la persona. Algo curioso, porque es un estado al que tratan de llegar muchos artes marcialistas. Ajá. Entonces es un fallo cerebral que incluso en algunas filosofías de meditación, de trabajo de todo tipo de meditación, de control del sueño y demás, se tratan de lograr. Estas personas pueden lograrlo sin necesidad de intentarlo. Por eso es importante que aprendan a manejarlo. Oye, sí, mi querido Woz, oye, saliéndome un poco del contexto y del tema, ahora tú mencionas que pierden la memoria. ¿No puede un psicólogo o un especialista equivocarse con Alzheimer? Sí, podría, pero estaría muy extraño que sucediera y te voy a decir Ujú. por qué. El caso de la esquizofrenia y la identidad disociativa inician en la infancia y se aumentan en la adolescencia. Ok. El Alzheimer empieza en una adultez avanzada. Entonces, confundirlo de ese modo y sería muy extraño porque la persona tuvo que haber soportado esa enfermedad muchos años sin haber hecho nada al respecto. Claro. Entonces sería muy extraño que llegara un caso así. Y de hecho, pero sí existe algo. La trastorno de identidad disociativa no significa que no se presente como síntoma. O sea, se puede presentar como enfermedad o como síntoma, porque se ha descubierto que muchos padecimientos mentales, muchos pacientes psiquiátricos lo tienen. Y es una de las razones por las cuales a este es al que se le ha catalogado responsable posible de muchos exorcismos, donde la persona dice soy el diablo y tal, y demás. Porque los pacientes psiquiátricos, incluso con esquizofrenia, pueden presentarla. Pero sí se ha presentado de manera pura muchas veces, aunque en la mayoría de los casos difícilmente asisten al psicólogo. Claro, sí se puede confundir con eso de que se te mete el chamuco y esas cosas, ¿no? De fantasmas y así. Sí. Y luego ya le andan haciendo al pobre un exorcismo y resulta que era una personalidad múltiple, ¿no? Pero, por ejemplo, tú nos mencionaste que desde niño te pasa esto, desde niño, y ya cuando eres adolescente es que ya está avanzada ¿se puede mencionar enfermedad? O tu trastorno más bien, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué lo detona, ¿por qué les pasa esto? Ok. La respuesta que no le gusta a nadie cuando hablan de medicina, pero es que nadie lo sabe. Y te voy a explicar qué sucede. ¿Saben qué detona? Sí se sabe ya qué detona que haya más personalidades, y para entenderlas ya se sabe, pero no se sabe qué es la causa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el cerebro es capaz de hacer
lo que, como te decía, muchos en la meditación profunda les cuesta mucho. Incluso una persona con unos síntomas del trastorno de identidad disociativa es muchos sueños lúcidos. Claro. ¿Y qué son sueños lúcidos? Sueños donde estás consciente que estás dormido y puedes manipularlos. ¿Por qué? Por esta facilidad de tu cerebro de modificarse. Y sin embargo, muchas personas y entrenadores en meditación o en yoga dicen que tal vez tardes varias semanas en crear un sueño lúcido. Ajá. Cuando una persona con esto lo genera sin haberlo intentado. Entonces, algo que lo cause es una condición cerebral que no se sabe qué la origina. E incluso habría debates sobre el alma. De hecho, los debates en este están muy fuertes sobre el alma, porque cómo puedes hablar de varias personalidades en una. Ujú. Y si vamos al sentido de qué lo genera, pues tal vez un alma muy que tenga muchas vidas antes. Entonces eso no se puede responder, pero sí se puede saber qué detona que se dividan, qué se hace cada personalidad y qué le empeora. Y eso es lo más importante. Claro, y bueno, Ay, perdón. ¿Me siento? Perdón. Oye, lo que pasa es que me impresiona mucho todo este tema y bueno, yo me pongo como ejemplo, obviamente no lo tengo, no lo padezco, pero no puede perder no podemos dejar de pensar que tal vez tenemos personas que nos rodean, familiares, incluso nuestros hijos o nuestros papás que padezcan estos, ¿no? Sí. Y yo quisiera saber qué tan peligroso es convivir con una persona así. Bueno, para eso te tengo que responder lo que mencionaba, de que lo que hace que una persona haga otra personalidad, esa personalidad Uh-huh. difícilmente la va a hacer conscientemente. Eso sí, su cerebro la mayoría las va a hacer. Muy difícilmente una persona con esto va a ser una nueva personalidad consciente, pero su cerebro con cada personalidad está buscando cubrir una necesidad. Eso es muy claro. Por ejemplo, un caso de una mujer que tenía, creo que eran 9 personalidades. Y una era un niño que jugaba básquetbol, otra una señora mayor, muy seria, muy refinada. ¿Por qué? Porque necesitaba en algún momento implicarse a relacionarse con otros niños. Este niño jugaba muy bien básquetbol, mucho mejor que ella. Eso es algo muy curioso. Incluso sí hay cambio en las habilidades. O sea, no todos tienen la misma capacidad en las habilidades. Sí tienen las mismas habilidades porque el cuerpo tiene memoria corporal. Pero la fineza con ello, la parte que va de conciencia, es diferente. Entonces, esto es porque en algún momento pues ella lo necesitó, alguien que se relacione mejor, que fuera mejor en los deportes porque ella no lo era, alguien que fuera más serio, más fino, más exigente, más firme. Entonces cada personalidad cumple una o varias funciones. O sea, una personalidad puede ser diseñada para muchas funciones. Lo que necesita la persona en ese caso es saber cuál es la necesidad que están cubriendo. Por eso a veces se genera que ya hay una personalidad, y estos son casos más avanzados o casos que se mezclan con esquizofrenia, donde esa personalidad lo que quiere es atacar a la original o matarla incluso. ¿Esto qué significa? Que su necesidad ya es cambiar completamente su vida. O sea, ya necesita algo en su vida que valga la pena. ¿Por qué? Porque ya su cerebro está expresando el sentimiento de suicidio, pero conscientemente no lo va a aceptar. Entonces, en lugar de entrar en un estado de negación, como lo haría cualquier persona, lo que hace es que lo presenta como otro individuo. Y como tú dices, que las personas, ¿qué peligro tienen, no? Uh-huh. El peligro es que mientras más personalidades hay, menos control del individuo original. Es muy subjetivo cuál es el mayor, porque cada persona considera peor otra cosa. Sin embargo, lo que es claro es que mientras más avance, la persona puede ser capaz de hacer aquello que considera más deplorable: cometer un crimen, asesinato, suicidio, violación y varios etcéteras. ¿Por qué? Porque poco a poco las necesidades que no se cumplen crean nuevas necesidades. Si me siento solo y por mucho tiempo esas están tratando de cuidarme para que no me sienta solo y sigo en soledad, no aprendo a relacionarme con otros, esto va a generar que poco a poco lo que genere sea rencor, deseos de venganza. Y la nueva necesidad ya no va a ser hacer amigos, la nueva necesidad va a ser vengarme de los otros. Entonces, el riesgo es incalculable porque puede ser lo peor que la persona, la peor acción para la persona. Incluso para muchos este es su mayor miedo, porque cuando se dan cuenta que las personalidades existen, se dan cuenta que no coinciden sus opiniones con él y sabe que en algún momento puede llegar una que haga aquello a lo que más le teme, incluso hacer daño o acabar con las personas que esta persona más ama.
Claro, la verdad es que es muy difícil este tema, es muy difícil identificar a una persona y si la identificas, ayúdala, la verdad, necesitan mucho apoyo, mucha motivación. No te confundas, no es actuación. Hay gente que solamente actúa, hay gente que solamente se acerca y está actuando porque se genera un personaje, porque trabajo en, no sé, en la conducción y soy Daphne Soleidi, pero en casa ya soy otra Daphne, ¿no? Entonces no te confundas, eso es actuación, no es problema de trastorno mental. Y bueno, para seguirles ya hablando de esto, para seguir con este tema, vámonos con una recomendación y volvemos. Claro. Academia de Dibujo y Arte. ¡Hey! Descubre tu talento. Sé el centro de atención con tus conocidos. Realiza retratos, paisajes o figuras. Vuélvete un gran artista. Aprende técnicas de dibujo, pintura y escultura. Curso para todas las edades. Está ubicado en Boulevard Las Fuentes, en Fuentes del Valle. Búscalos en Facebook como Academia Dibujo y Arte. Pide informes y inscríbete al 5867-2258. Te esperamos. Academia de Dibujo y Arte. ¿Qué tal? Ya regresamos y bueno, tenemos ya saluditos. Fíjate que Jonathan Sustaita nos dice, saludos amigos, estoy en Quintana Roo. ¿Sí le atinaste? ¿No le atinaste? Perdona a mis maestros de geografía. Ok. Se decepcionan de mí. Ok. Tengo saludos para Xochimiquistli. Un besote para Carlos Miguel Lugo Pérez, que nos está viendo. Un besote muy, muy especial para él. Y nos dice, felicidades, excelente programa, gracias, lo sabemos. Y bueno, tenemos más saluditos por acá. Sí, por aquí tenemos varios. Está acá Enrique Salvador Mendoza. En un tiempo maestro de acupuntura y todavía un gran acupuntor y herbolario. Muchos saludos, un fuerte abrazo y que también sé que se ha enfrentado estas enfermedades en sus pacientes. Tenemos a Alfredo Lugo, un fuerte abrazo, tío. Qué bueno que nos estás viendo. Tenemos a May CH, perdón, me cuesta cómo se pronuncia May CH. Y saludos, bueno, este tema complementa más una plática que tuvimos. Y pues como siempre hay más saludos de los que podemos dar. Vamos, pero continuamos más adelante con ellos. Así es, y bueno, muchas gracias por haber comentado, gracias por estar compartiendo con nosotros. Ya para cerrar este tema, solo quiero saber cuál es la diferencia de cada una. Ok, primero, hay algo. En el caso de la persona directa, lo va a distinguir muy fácilmente, las demás puede que cueste bastante. Pero la persona que lo está viviendo lo va a distinguir muy claramente. ¿Por qué? Porque las personalidades están en tu cabeza, estás consciente de ello y sabes que son tuyas. Aunque estés en desacuerdo con ellas específicamente, sabes que te pertenecen, sabes que son parte de ti, sabes que no vienen del exterior. La esquizofrenia, oyes o percibes cosas fuera. Aunque se originen en tu cerebro, se perciben con los sentidos externos. Uh-huh. Vamos a decir que unas se perciben internas y otras externas. Y bueno, si la persona percibe estas dos, bueno, estamos hablando de un caso más complicado porque es una esquizofrenia que se ha complicado con una identidad disociativa. Así es. Y bueno, ¿qué debe de hacer o cómo debe de actuar esta persona con la enfermedad? Ok. Lo primero, y esto es importante para los que lo vean, es que como mencionamos hace rato, no todo es tener la enfermedad. Uh-huh. Y hacer un personaje, actuar, no es tener la enfermedad. Y hay otro detalle, mentir tampoco es tenerla, porque también conozco a muchos que agarran y de repente lloran y dicen o fingen estas enfermedades para que los estén consintiendo. Claro. ¿Y por qué esto es importante? Porque como persona, si tienes estas enfermedades, tienes que buscar ayuda, buscar cómo solucionarlas, buscar la conexión entre estas alucinaciones o estas voces, estas mentes. ¿Qué necesidad te están diciendo? Tienes que entenderla, tratar de suplir y necesariamente si te están afectando para mal, ¿por qué? Porque habrá muchos que tengan ahorita algunas enfermedades y ya donde me estén oyendo, ya realmente son algo que usan a favor, como te decía en las ciencias o
o en las artes. Pero si no es así, si te están haciendo sufrir, tienes que encontrar cómo usar eso para bien, o cómo sanarlo y desaparecerlo a lo más posible que ocurra, ya sea incluso buscando profesional, y eso es muy importante, investigando sobre ellas. Esta y otras enfermedades mentales, una vez que te las diagnostican, es importante que las entiendas, porque si no entiendes lo que te dice tu terapeuta, es importante que preguntes, que aclares dudas, porque si no, en lugar de ir hacia la sanación, vas a ir a confusión y puedes tomar soluciones erradas. En cambio, si no estás haciendo nada por arreglarlas y todo, y al contrario, deseas que te cuiden, que te perdonen por eso, digamos, que sean muy condescendientes contigo y te hagan todos tus caprichos, hay dos: o una, estás mintiendo, o otra, quieres estar así. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad se puede usar como chantaje y mucha gente lo hace, eso es algo muy importante. Por eso a veces los que necesitan ir a terapia son los familiares, para también, además de saber convivir con un paciente que está en recuperación, también entender cuando su paciente no quiere recuperarse, porque eso es lo más importante. En cualquier enfermedad mental, lo que tienes que hacer es buscar las opciones que tienes para sanación. En cuanto te rindes, tú mismo aceptaste esa enfermedad. En cuanto dices, no, es que ya me aburre todo, ya no quiero hacer nada, y ya te ofrecen ayuda y no quiero. Te ofrecen terapia, no quiero, no. Es que no me gusta porque me siento en terapia. Todas esas acciones son que tú ya aceptaste y quieres estar así. Así es, y bueno, mencionando ahorita como médico, Wolf, dinos Claro. qué tratamientos o qué le puedes recomendar a la gente, o qué le puedes tú hacer en este caso. Claro. En este caso, como ya mencioné, soy acupuntor, también soy rehabilitador, licenciado, soy diplomado en terapia pareja y terapia familiar por la Universidad Complutense de Madrid, manejo técnicas de hipnosis y más técnicas psicológicas como el psicodrama. En este caso, el tratamiento que yo ofrezco es integral. ¿Por qué? Porque manejo acupuntura, con ello vas a regular las reacciones de tu cuerpo, porque incluso si no tuvieses algún problema neurológico, como en el caso de la identidad disociativa, y no llegase a graves, pero necesitas tratarlo, pero tu cuerpo lo está haciendo más difícil por un desorden hormonal, un desorden nervioso, porque ya tienes ansiedad por ello, depresión, te ayudan bastante para regular tu organismo, un estado de tranquilidad, y a partir de ello te enseño con la psicoterapia cómo lo debes de tratar, cómo debes de cambiar tu estado de vida, cómo es de tomar ciertas cosas, que te des cuenta cómo hablar con estas personalidades o con ello, para que también a veces ocurre dentro de uno lo que le están diciendo es bueno para él, pero no lo escucha, así como a veces en las parejas, a veces también ocurre dentro de uno mismo, uno de ellos tiene la razón, pero yo no lo quiero escuchar. Claro, así es. En breve es la hipnosis, la acupuntura por los nervios, rehabilitación y también si sufres alguna lesión, porque es muy común en estos casos sufrir lesiones por alguna alucinación o pérdida de la memoria, también manejo quiropraxia, masaje para las lesiones que muchas veces se sienten, sobre todo que al dormir este tipo de personas suelen lastimarse mucho la espalda por pesadillas y demás. así es, así que si tú conoces una persona que padezca de esta enfermedad o requiera de alguna de estas ayudas que les mencionamos el día de hoy, acérquense a Es Mi Son, todo por mensaje. En verdad que somos muy, ¿cómo se dice?, discretos, no vamos a andar diciendo, ay, fulanito, sotanito, o Dafne, su lady ya también está enferma. No, no se preocupen, todo es completamente confidencial. Y bueno, muchas gracias, Wolf, gracias por este momento, esta, ¿cómo lo puedo decir?, esta experiencia, esta información. La verdad, hay mucha gente que nos había preguntado este tipo de cosas. Y bueno, últimos saluditos para Mario Celis, un besote que nos estás viendo. Conchita García, Carlos nos dice, es importante que frecuentemente se presentan estas dos, así es. Y bueno, un beso también para Alberto Rodríguez, y no sé si tienes los últimos. Un fuerte saludo y abrazo a Ariadna Chi, aunque no acabo de ver, espero que sí veas el saludo. Ayako Shihiro Hajime, también saludos, que también luego le interesan estos toros medio truculentos. Y bueno, por ahora será todo, y recordarles también, quisiera que
Aquí tampoco tengan miedo de que les vamos a decir no estar loco y simplemente pensar que estás mal. Porque algo importante con esas personas, y va también para quienes ya conocen, lo importante no es si tiene razón o no. Su realidad funciona así. El punto es que su realidad está funcionando mal para esta. Y lo que vamos a hacer es que darle sentido a su realidad. No tengas miedo, porque un miedo muy marcado en estas personas es que tienen miedo a alocar su realidad. Por ejemplo, a veces acostumbran a las personas múltiples y tienen miedo de que si los tratan van a perder un amigo. Así Miren, es. aquí lo importante, lo que vamos a hacer es darle sentido a lo que está pasando, a lo que están viviendo, y que sea para bien. No va a ser para decirle loco, para decirles que lo que ven o lo que sienten no es verdad, porque de que lo sienten, de que lo perciben, es verdad. El factor de cuánto altera la realidad colectiva es lo que vamos a ayudarles a que sea para bien de ustedes en lugar de ser un lastre. Así es, y bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en la transmisión. Recuerda compartir, porque la verdad esta información es muy, muy importante. Siempre habrá una persona que necesite esta información. Y sobre todo muy difícil de encontrar en medios populares. Así es. Y bueno, recuerda que nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 con grandes sorpresas en tu programa Es Mi Son. Yo soy Dafne Soleidi y éxito y fortuna en tu camino. Chao. Nos vemos. Lumen.